amigos y amigas de Foro ACCE Internacional. Hoy tenemos el honor y también el placer de estar con el profesor de la UAM, que es profesor emérito en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, el José María Poveda de Agustín, neuropsiquiatra y también doctor en filosofía. Tiene un currículum muy extenso, pues es licenciado en Medicina y Cirugía, Filosofía y Letras, especialista en Psiquiatría, evaluador académico en Ciencias de la Salud Grana, jefe de Servicios de Salud Mental en la Comunidad de Madrid, ahora en excedencia. En fin, es un currículum tan inmenso, además que lo vais a tener debajo del vídeo, pero además es escritor, también investigador y sobre todo, y lo más relevante, alguien que apuesta por el futuro y por las tecnologías también con valores y que ha creado el aula de realidad virtual. Este aula de realidad virtual de la Universidad Autónoma de Madrid, que también él mismo dirige con un equipo profesional excelente y que siempre están ahí haciendo nuevas investigaciones, trabajos, etcétera, que los que nos beneficiamos de todo esto, nosotros. Bueno, muchísimas gracias, doctor José María Poveda, por su presencia en este congreso. Y el doctor José María Poveda nos va a plantear la siguiente cuestión, que es el título de esta conferencia apasionante, que sería las bases biológicas de los procesos creativos y en este contexto la imaginación y la interacción entre los hemisferios. Muchísimas gracias, doctor José María Poveda. Pues encantadísimo de estar con vosotros y espero que saquéis alguna utilidad creativa para realizar algún acto de creatividad específico durante o a continuación de esta reunión. La creatividad, pues en general la entendemos como la capacidad de poner en contacto dos cosas que antes no lo estaban y que como resultado pues, de ese acto creativo pues ocurra alguna cosa pues especial. En este sentido, la parte más activa de nuestro cuerpo obviamente es el cerebro. O sea, el acto de creatividad es ciertamente pues, un acto en el cual participa nuestro cerebro, pero a la vez participa pues, el resto de nuestra personalidad. Entonces, lo primero que quería comentar, como comenta pues, Arthur Koestler, para mí pues, un maestro de la creatividad, en un libro que se llama precisamente The Act of Creation. Entonces, lo que él dice es que la capacidad para la actividad creativa la estamos frecuentemente suprimiendo por rutinas automáticas, tanto por nuestros pensamientos y por nuestras conductas que dominan nuestras vidas. Y entonces, claro, lo que se plantea uno es, bueno, ¿cuál es qué pasa? ¿Cómo hacer posible la creatividad pues, en cada momento? Pero entonces, en cada momento resulta que lo que hemos visto es que el momento infantil pues, es súper creativo y que aparentemente en el ciclo de la vida, pues una gente se piensa que el momento adultez mayor es un momento desastroso para la creatividad. Y entonces lo que me gustaría trasladaros es que la creatividad está en toda la naturaleza. Cada uno de los seres vivos para supervivir, para desarrollarse, continuamente está usando la creatividad. Y esta es la afirmación de Arthur Koestler. Él entonces propuso que efectivamente hay una capacidad que tenemos de bisectar, de poner juntas dos cosas que no estaban antes juntas, que esa capacidad la tenemos de alguna manera todos. Y la idea fundamental es que cada uno de nosotros, y esto se fue descubriendo a partir de los años 70, 75, yo estuve con Miguel Gazzaniga, al que le dieron posteriormente pues un premio Nobel precisamente por hablar de la conexión del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en el acto creativo. Y entonces lo que él estaba ahí contándonos y lo que investigábamos era que el lado derecho del cerebro
en las personas pues jóvenes, adultas, y también pues tiene una especialización para lo que es ver las fotos. En este momento, pues como que tú podrías representar de alguna manera pues el hemisferio derecho, en el sentido de que es el hemisferio, pues eso, capaz de procesar visiones, visualizaciones, importantísimo para las personas que tienen alta inteligencia visuoespacial. Las personas entonces que se dedican pues a la fotografía, a la arquitectura, pues a construir una casa, pues a la pintura, pues es como si dijéramos que tienen más millones de células neuronas danzando en sus procesos a la hora de pensar en lo que es lo suyo. Pues ¿qué hay de lo mío? Pues si estás hablando con un arquitecto, pues habla, pues, una arquitecta pues habla visual, habla de colores, habla de matices de luz, y entonces pues empiezas a compartir el tema. Pero si le hablas del cocido madrileño, pues su inteligencia visoespacial no se excita lo más mínimo. En cambio, el hemisferio de izquierdo lo que tiene de característico es que es con el que funciona nuestro lado derecho. Nuestra mano derecha funciona en conexión con el lado izquierdo del cerebro, mientras que la mano izquierda funciona en relación con el lado derecho del cerebro. O sea, ahí hay un cruce muy gracioso. Ese cruce lo que tiene de gracioso es que entonces, si tú piensas el espacio con el hemisferio derecho está conectado con la mano izquierda. Y esto es muy importante porque te explica por qué los zurdos, pues siendo muy poco, pues ganan muchos premios. Y tan simple como el hecho de que, como la mano izquierda del zurdo y el brazo, no tienen que preguntarle al cerebro derecho por dónde viene la bola, por dónde le pego a la bola y por dónde va a ir la bola. Tienen unos milisegundos los zurdos. Ya va a empezar a hablar del grupo de zurdos de aquí que tienen ventaja de entrada. Pillan antes los movimientos espaciales porque su cerebro visual está más capacitado, porque pierde menos tiempo en consultar aquí al cerebro, la mano izquierda, que la mano derecha, porque la mano derecha resulta que tiene que irse al cerebro izquierdo y del cerebro izquierdo hacer el acto medio creativo de consultar al otro lado. Eso exige más neuronas en el cableado. Y como resultado de eso, pues los zurdos pues te la meten más rápido. Quiero decir, pum, 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 en el fútbol, en el tenis, son más rápidos visoespacialmente. ¿Qué ocurre además? Que encima, si son boxeadores o tenistas o lo que quieras, que tienen oponente enfrente, encima, mientras que los normales, digamos, los diestros, pues se enfrentan con diestros, los zurdos todo el día están contra diestros. ¿Entiendes? Entonces quiero decir que esta es una de las cuestiones que se desprenden, para empezar, de la importancia de las diferencias interhemisféricas y del manejo de la información. O sea, esta es una curiosa que todavía no está bien entendida de por qué el lado izquierdo maneja el derecho y por qué el lado derecho maneja el izquierdo. Pues los chinos te contarían el yin y el yang y los equilibrios, y otros te dirían, no, es que el tubo que es nuestro sistema nervioso cuando somos un gusanito, en determinado momento se gira como si fuera el propio DNA girando, y se va una cosa a un lado y a otro, y entonces el cuerpo tiene ese giro. Bueno, vale, pues estupendo. O sea, pero que esa es una de las primeras reflexiones. Sí, dime. Perdón, perdón que interrumpa, pero me ha venido una curiosidad irresistible. ¿Y el caso de los ambidiestros? Ah, ahí te quería llevar, te estás adelantando. Muy bien, felicidades, porque esto es a lo que nos lleva. Promuevo el ambidiestrismo, y especialmente en las personas mayores, para reducir el Alzheimer, naturalmente. O sea, cuanto tú más aumentes la sensorialidad, más neuronas están ahí, sobre todo las sensoriales, pim, 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 pillando, pero luego comunicándoles unos a otros las cosas. Entonces, lo que tiene una persona ambidiestra es que de lujo ya es como si supiera 2 idiomas, porque le puedes entrar con las 2 manos por donde mejor. O sea, aquí mismo, pues en el sitio donde estoy, pues hay veces que para llegar a la cabaña, pues hay que ir por un camino con lianas. Entonces, si te apañas lo mismo por el lado izquierdo que por el derecho, pues aparte de que te hacen menos castañazos,
pues incluso pues sabes hacer muchos movimientos y tu espacialidad no es asimétrica. O sea, si viéramos a una persona con grabada, cómo se mueve las 24 horas del día, pues diríamos, joder, pues tiene solo un lado del cuerpo allí traca. Entonces, el trabajar de manera armónica los dos lados del cerebro ha sido una de las características que vamos, lo que se llama la gracia, pues en el baile, en la danza. Pero fíjate qué bonito que la idea esta de armonizar los dos cerebros, sacarles el máximo partido, pues tiene que ver con que en los primeros meses de la vida del niño no somos ni diestros ni zurdos de la niña allí. Eso está sin definir y las capacidades de comunicación interneuronal en esos primeros 1000 días de la vida son espectaculares. No hay definición de la destreza a la zurdería. Si queremos... entonces otra cosa práctica ahora, sí, graciosa, verás, un segundo. ¿Cómo tú compruebas si alguien pues es diestro o zurdo? Pues así, sin más, ¿me entiendes? Pues coges, ¿cómo hacemos los profesionales? Pues en un examen, pues nada, pues tú estás en la cárcel pues para examinar a alguien que está acusado de haber pegado por detrás un zambombazo con un hacha a una persona en la parte, digamos, ¿de acuerdo?, de su cuerpo por detrás en el lado derecho. Y entonces, pues la dejó destrozada, cortó el lado derecho para adentro, muy bien, estupendo. Y entonces, pues en el examen de rutina neuropsiquiátrico que haces a esa persona que está en la cárcel, no te voy a decir que en la cárcel de Ávila, pues sí, porque ya estamos hablando de Santa Teresa y todo eso, pues sí, en la de Ávila, un caso concreto que estuve trabajando allí. Y entonces, pues tú vas y haces una pregunta de rutina, como de lo más tonto. Aquí está el canuto, dice, ¿me puede mirar por este canuto? Para que la otra persona pues coja el canuto y se lo ponga. Pero es que esto no es tan sencillo, esto ya como que es una gallegada, porque ¿con cuál de las dos manos coges el canuto? Si ya lo empiezas a coger con la izquierda, pues como que no eres diestra del todo, ¿para aquí qué pasa? Y luego, ¿en qué ojo te lo pones? Entonces lo que me pasó con el famoso acusado de asesinato de la vidente del Tararí, pues fue que le pasó el canuto, me lo coge con la izquierda y se lo pone en el lado izquierdo. Entonces uno de los argumentos que salían ahí en la defensa fue, ¿cómo mata a un zurdo cortando el lado derecho, entrando por el lado izquierdo? No sé si me explico, no creo que tengas mucha experiencia matando gente por la espalda con un hacha, pero no se te escapa que si sacudes para cortar en el lado derecho del, ¿me entiendes?, del asunto, como esto nos está dando las imágenes especulares, quiero decir, con derecho e izquierdo, practicarlo mejor sí, pero creo que es evidente. Si estás detrás de una persona, pues el golpe va de un lado a ese lado. Pero si tú eres del otro lado, pues le das por el otro lado. Entonces, uno de los argumentos que convenció al señor juez, que de lo que decía el perito forense, psiquiatra, pues explicando el tema, era que es que esa persona, ¿me entiendes?, era zurda, fuera de toda duda. Y entonces los zurdos no matan de ese lado. No sé si me explico. O sea, entonces, claro, pues qué curioso, ¿no? Entonces, de repente, pues la que ocurrió ahí, bueno, fue también pues una serie de cosas que ocurren cuando haces una buena exploración. Entonces, pues esa persona, pues resulta que la persona asesinada, pues tenía perro. Un perro notable, considerable, pues no vamos a decir el nombre y apellidos. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando yo le pregunto, ¿y qué tal los perros? Y dice, pues fatal, porque me mordió uno en el culo de pequeño. Y digo, ¿cómo es eso? A ver ese culo. Y tenía las marcas en los glúteos de un perro, igual que el que tenía la persona asesinada junto a ella en esa reunión. Entonces, claro, ahí se plantean una serie de cosas que hay que irlas pensando, pero que tienen que ver, ¿me entiendes? O sea, la destreza y la zurdería es algo muy importante. Las personas zurdas tienen una serie de ventajas
Y de una serie de inconvenientes, sí, a la hora de descorchar la botella, como no lo hagas como de zurdos, pues complicado. Algunas puertas, por supuesto. Pero la idea es que entonces la invitación que estábamos haciendo ahora era al ambidestrismo, ¿entendéis? Sabiendo que además continuamente actuamos de manera asimétrica y a lo largo del día como que recargamos un brazo y no recargamos otro. La otra cosa que también hemos aprendido y estamos propugnando, el acto creativo de los dos hemisferios haciendo lo mismo o parecido. Eso es un poco el ambidestrismo. ¿Cómo pasar información? Entonces, del lado derecho o del lado izquierdo al otro cerebro. Esa información se pasa por un cableado que hay entre los dos cerebros, que se llama, pues eso, cuerpo calloso. Levantas un pie o te tocas el pie, te acordarás toda tu vida, el callo, bien, cuerpo calloso. Eso es la interface que conecta el cerebro derecho con el cerebro izquierdo. En realidad eso no es cerebro, eso no piensa, esos son cables. Pero si esos cables son abundantes, la persona es más creativa, hablando bien y pronto. O sea, si el cableado interhemisférico es alto, esas personas son más creativas. ¿Qué experimento hicimos allí, guiados por esta persona que luego pilló su premio Nobel sobre lateralidad interhemisférica, Michel Gazzaniga? Que por otra parte pues, no se daba ninguna importancia, porque una de las cosas pues bonitas cuando estás con la gente, pues que están allí pues encantados de la vida, como uno más. Pues era que de repente, en un grupo de epilépticos y epilépticas terribles, en el peor momento de la epilepsia, que es cuando se tienen las crisis epilépticas generalizadas, pues resulta que lo malo de una crisis, digamos, no digo normal, digo focalizada, pues es que te da en un sitio y te da en un sitio y ya se patasará, pero te da en un sitio. Pero lo malo de las crisis generalizadas es que se te pasan de ese sitio a más sitios y luego se te cruzan al otro lado del cerebro y tienes todo el cuerpo allí que estás de aquella manera. Te puedes hacer daño en el suelo, te puedes machacar la cabeza con donde sea o se te puede cortar la respiración en esas crisis. Esto viene a contarlo pues para decir que entonces en gentes en una situación neuropsicológica, psiquiátrica tan desesperada, se hizo un tipo de intervención muy concreto para impedir que la epilepsia se generalizara a través del hacer una comisirotomía, pues justo lo contrario de la creatividad. Cortar allí, porque a fin de cuentas, pues eso es como si dices, una casa no se va al carajo, porque dicen los cables por aquí, los cables por allá, las cosas, y en ese momento había que evitar el cortocircuito. Entonces, en ese equipo, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que, por supuesto, la persona sigue viviendo, porque lo único que estás haciendo es que el cableado por allá arriba, hay otros cableados por más sitios, que el cableado de por allá arriba, pues no traslade información de un lado a otro. Claro, entonces, ¿qué ocurrió? Experimento, porque como estamos investigando, experimento. Toda esta cosa de la mano derecha y la mano izquierda, ¿qué ocurre? Pues que si le ponías a la persona a copiar un dibujo, una cruz, ¿me entiendes? Una cruz como la de la Cruz Roja, así, pues entonces le ponías a la persona con su mano derecha, es que estamos hablando de personas diestras. En esta muestra del primer experimento, personas diestras, pues a las personas diestras se les ponía a copiar pues el esquema de la Cruz Roja, que son 4 palos de cruz, perdón, 3 por 4, ¿me entiendes? 12. Pam, 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 pam. Pues entonces resulta que al pintarlo con la mano derecha le salían los 12 palos, pero no sabías por dónde ponerlos. No había visión de conjunto. Mientras que la mano izquierda te reproducía pues la cruz de San Francisco bendita, como redondita, salía la idea de 4 puntas, ¿me entiende? Pero salía de aquella manera. Pero no había líneas rectas. Entonces resulta que dentro de cada cerebro nuestro, pues hay un lado, ¿me entiendes?, que va de foto y el otro pues se pone más serio porque va de palabras. O sea, el avance ahí es que efectivamente el lado derecho del cerebro pues trabaja con lo que es fotos de pequeños. Entonces de pequeños lo que más usa son las fotos. Pues ¿qué son esas dos cosas redondas como negras, rodeadas de blanco, que pasan por delante
de aquí. Y entonces, gracias a Dios, pues no eres una criatura infantil para decir, coño, mi madre, no, porque todavía no sabes ni tacos, ni te has enterado de que es tu madre, ni sabes nada de nada. Pero lo primero que ves pasando por allí son dos manchas negras con rodeados de blanco, que son la primera construcción del ser de tu madre en tu mundo para toda la vida. ¿Sí? Claro, si esos ojos te miran con cariño, con deseo de ternura y con el mamoneo bien acompañado, pues vamos, sales allí invigorizada. Pero si esos ojos no existen, o sea, las madres ciegas tienen un extra de curre con los niños para que pillen esa. Mientras que aquí las madres chinas hacen menor lactancia con la criatura en el pecho y se la suben antes a la altura de los ojos, con lo cual tienen más tiempo de exposición las criaturas chinas a ojos de la madre que las criaturas occidentales o latinas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa criatura empieza a ver en los ojos de su madre si el que viene es amigo o enemigo. Y si le reímos la gracia o no le reímos la gracia, si es de nuestro equipo o no es de nuestro equipo. Claro, eso da que para las culturas que son más visuales, como la China, el rollo de mirar para copiar funciona más. ¿Me entiendes? Mirar para copiar. Pero el acto creativo no se controla necesariamente desde la cultura china, porque el acto creativo requiere que una persona individual haga una cosa que no ha hecho nadie antes y enchufe dos cables que antes nadie había enchufado. Y eso tiene que ver con el acto creativo, que haga una conexión del derecho visual y monte la película. La película ya es un acto más creativo. O que una cosa que he visto le voy a poner nombre, pues me tengo que ir al computador para escribir un nombre encima de esa foto. Esas dos cosas son muy distantes, en nuestro cerebro no tienen nada que ver y se han conseguido ver que son separadas. Claro, entonces la que se planteó el acto creativo que os invito a hacer, pues es meteros en Google o en donde os salga las narices a buscar el libro de Arthur Koestler, con K de kilo. Koestler. El Arthur Koestler es el rey del mambo de la creatividad. El tío le salió un primer libro fantástico, El acto de la creatividad, en inglés, The Act of Creation. Entonces, tenía la edad pues, de nuestros abuelos, o padres así ya de tal. Y estuvo en varias guerras, por Europa y por el mundo. Pero escribió este libro fantástico. Y cuando hizo la primera parte dijo, oye, pues voy a ver si hago una segunda un poco más especializada. Y claro, la parte más especializada tardó 16 años en montarla para desarrollar todo lo que había ahí, ¿no? Pero una de las cosas más bonitas del Arthur Koestler, vale, lo tienes gratis en la red para bajarlo y que te lo lea el computador o el smartphone. Lo pones en modo escuchar, el PDF y pum pum. En inglés, pues, y supongo que también en castellano. Está escrito originalmente en inglés y es quizá pues más delicioso si puedes pillártelo en inglés, pero tú verás, ¿no? Lo que afirma Koestler, nada más empezar, es que todas las criaturas, todos los seres vivos, incluyendo las plantas, tienen actividad creativa, que es lo que decíamos antes. Y esa capacidad creativa tiene que ver con la inspiración, cómo ser capaces de ser afectadas hasta las plantas por la inspiración. Entonces lo que dice es, una primera palabra que surge es que el hecho inspirativo te viene muy bien si lo incluyes físicamente. Inspirar es uno de los momentos claves del acto creativo, porque es en el momento donde una persona de manera vulnerable, se siente implicada a lo que siente, a lo que está viniendo de fuera. Si una persona tiene lo del sentir, tiene que ver con un fenómeno psicológico. La sensación se incrementa en la inspiración, igual que el acto creativo. O sea, nadie crea con la boca llena, la nariz llena de mocos y con rabia. El acto creativo incluye un disfrute particular y un estado de vulnerabilidad. Por eso la gente se va a sitios creativos para que cuando se pone vulnerable no le venga alguien, oye, que me debes no sé qué.
¿entiendes? No sé, que te saque del rollo creativo. El rollo creativo entonces necesita el momento inspiratorio, pero incluso físicamente inspiratorio, estar bien oxigenado. Entonces, la que hemos descubierto también es que no basta que tener un buen cerebro, es que el cerebro hay que tenerlo oxigenado. Y una persona deprimida, pues tiene el cerebro que la creatividad se ha ido para allá. Mientras que una persona que está creando se siente en ese momento expansiva, inspirando a gusto y expirando. El momento en que el momento como si éramos inspirativo, ese es el que va a disparar arriba esas posibilidades de crear, de enchufar ideas que antes no estaban enchufadas. Si uno está en supervivencia, pues bastante hace con sobrevivir. Pero si una persona de repente siente que no está en supervivencia, que está en un contexto donde su grupo pues le ríe la gracia, pues entonces ahí es más fácil que una persona cree, ¿entiendes? Entonces, el momento inspiratorio y el momento expiratorio se reproducen en cada persona, pues bueno, pues entre 4 y 20, pues 4, pues las personas que hacéis mucha actividad deportiva o hacemos, en general, haces que con 4 o 6 respiraciones bien montadas, pues aquello vaya. Pero si la persona está de los nervios o el pulmón no aguanta bien o no sabe respirar con debajo del ombligo, diafragma, que esto son cosas pues que practicando cualquier deporte, pues enseguida quien te entrena te hace ver la importancia de la capacidad, el volumen respiratorio tenga un rendimiento. Y eso no se hace respirando por la boca como un perro asustado, una persona cansada, ¿no? Entonces la idea es que los actos creativos normalmente se montan sobre momentos inspiratorios ampliados y momentos expiratorios de me quita un peso de encima, qué gracioso, ahora escribirlo. Por hacerlo en una imagen más clara. Si te están dando un masaje, cuando la cosa gusta, se inspira. Pero cuando te están poniendo un hueso en su sitio, como se te ocurre inspirar, te duele más. En el momento en que te van a poner un hueso en su sitio, se expira. Porque al expirar, nuestra capacidad sensorial está reducida. O sea, cuando uno da el raquetazo, o sea, el zurdo, encima ya que ha pillado más rápida la señal, o el ambidiestro, que se puede cambiar la paleta de un lado a otro, según convenga. Entonces, cuando tú además has visto un poco antes que el otro que te viene el asunto, encima pegas el zambombazo con la raqueta o con la paleta, expirando, por eso se oye, pues, al niño o a la niña, blanca, negro, de color, haciendo ¡ah! El ¡ah! Es el momento expiratorio. Es en el momento motriz, es en el momento de la acción. Entonces, mientras que el otro era una sensación, pues es una acción. Entonces, la idea es invitaros a que cada día, pues estamos en cada minuto, pues una serie de momentos inspiratorios y expiratorios que se prestan de alguna manera a la creatividad cuando estamos, pues eso sí, hay que luego poner el alerta sobre qué estás trabajando, en dónde estás poniendo tu sensación. Pues esta mañana, pues no sé, pues en una playa, pues puedes estar escuchando y de repente pues estás meditando sobre los sonidos. Anda, pues hay 12 sonidos perceptibles simultáneos a la vez por aquí alrededor, entre pájaros, flores moviéndose y el viento en las ramas y el barco que pasa y el otro que ha pedido no sé qué y a otro que le ha sonado un teléfono. Quiero decir, el organismo, lo maravilloso es que toda esa información la está pillando de lo que tú haces a cada momento. Pero luego vas a estar activando aquello en lo que tú tienes la conciencia. Pero la conciencia no puede estar a la totalidad de las cosas del input y a la totalidad, pero si la pones a la totalidad de las cosas del output, del momento motriz, es cuando ya salen más de aquella manera. Entonces la idea es que por eso pues los momentos de meditación, los momentos de pensar las cosas, los momentos de jugar con las velocidades de las cosas, la autoconciencia, tienen que ver con los actos creativos, ¿no? Entonces, partiendo de que, fíjate, el acto creativo está por debajo de cualquier descubrimiento científico, cualquier originalidad artística o cualquier inspiración cómica. ¿Entiendes? O sea, todo eso en un chiste, el chiste, fíjate, el cachondo del Arthur Koestler decía que el chiste es un acto de creación. El chiste
es un ejemplo de creatividad. Y la prueba de que es un acto de creatividad es que como que en la esencia del chiste, pues es que te están contando dos historias a la vez. ¿Tú te crees que te están contando una historia? Pero en realidad te están contando dos historias. Una a lo mejor la tienes tú en tu cabeza clara y la otra es la que te la están contando, y en un determinado momento ¡pah!, se produce lo que llama Kessler bisección. Te conectan las dos historias y te da la carcajada. Hombre, reconozco que esto ya estamos entrando en un terreno que hay que explicar un chiste en alemán. Pero los alemanes son muy racionales y un chiste en alemán pues ya llegó el momento, y Arthur Kessler pues cuenta un chiste de alemán y dice, imagínese, pues es que estaban los carceleros pues jugando pues una partida de cartas con un preso, y entonces en ese momento pues descubrieron que el preso les estaba haciendo trampas. Entonces decidieron expulsarle de la cárcel porque no tenía sitio allí con ellos, por tramposo. Entonces, o sea, ves que una parte de la historia la has puesto tú con tu ética, o la pone el otro, otra la pones tú, y de repente, ¡pam!, pones la conexión, ¿no? Sí. Entonces, luego a su vez, una vez que te sabes el chiste, no se vive el acto creativo porque ya tienes la solución. Es que si no sería agotador, después de todas las cosas que vas acumulando creativamente en la vida, que te diera el mismo, ¿entiendes? O la misma cosa, ¿no? Es, por ejemplo, ya que estamos en esta situación, la parte emocional. O sea, tiene que haber una parte emocional, y entonces pues el otro chiste ahí, porque entonces hay una conexión seria entre el hecho de reírse y lo que nos hace reír, ¿sabes? Pero hay un patrón común entre todos los actos de creatividad. Ese patrón es el que estamos ahora viendo, a ver si lo pillo con el chiste, ¿no? Entonces, para que se produzca bien el chiste, pues se produce otro chiste. Pues el chiste es ese, llega uno nuevo, le acaban y está, vamos, llega nuevo porque está visitando el hospital psiquiátrico. ¿Me entiendes? Pero en realidad no va como paciente, sino está visitando el hospital psiquiátrico, y entra en una sala y ahí estaban pues la pareja de terapeutas y el grupo. Y entonces de repente pues va uno del grupo y dice el 18. Y de repente la gente, vamos, cayéndose por los suelos de la risa, palmoteando, pero una cosa impresionante. De repente ya se genera un poco, va bajando el nivel y ya un poco de silencio, y dice otro, el 31, y ya bueno, sale ya, una cosa, pero espectacular, ¿no? Entonces la visita esta que acaba de pasar, pues claro, le dice al otro, porque acaba de entrar en una dinámica de grupo, y entonces le dice al experto al lado, oye, pero esto, pues le explican, dice, mira, es que ya estamos tan aburridos de contarnos los chistes porque se tarda mucho tiempo, que le hemos puesto a cada chiste un número. Así ya con contar el número nos acordamos del chiste, nos lo pasamos bomba y ya estamos ahí. Claro, entonces el otro tío dice, oye, pero esto es que es fantástico. Y lógicamente pues hace lo que tú y yo haríamos. Dice, ¿puedo probar? ¿Me entiendes? Sí. Y entonces, sí, por favor, cuéntenos de contar un chiste, ¿no? Y dice el tío, pues el 28. Y de repente, un silencio absoluto, nadie se mueve, allí no pasa nada, una situación embarazosísima, y entonces ya va uno y le dice, perdone, es que tiene usted tan poca gracia. ¡Ay! ¡Qué horror! ¿Entiendes? O sea, Sí, entiendo. en el acto creativo hay emoción, ¿me entiendes? Hay una Sí. especie de ensimismamiento donde uno se mete en serio y se tiene que pensar a sí mismo que lo que está contando es que él probablemente no se sabía la gracia de ese número de chiste, Claro. ni él lo había Entiendo. asociado a un chiste. Había contado un número, en vez de poner su mente en el pensamiento, voy a contar un chiste resumido en un número. Entonces habría estado de alguna manera esperando, y él habría sido el primero en morirse de la risa después de ver el número, y los otros le acompañarían en su... Sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, el acto creativo requiere las neuronas, requiere el oxígeno,
Y requiere que la emoción esté por eso. ¿Me entiendes? Que la emoción esté por la labor. Claro, ahora mismo o sea, hay creatividad en todos los niveles de la naturaleza. Y dice, desde el huevo fertilizado hasta un cerebro estimulado, ahí hay creatividad. Y todos esos fenómenos pueden encontrarse en muchos niveles. Entonces, claro, la creatividad es un fenómeno complejo y él mismo dice, al hablar de esto me resulta muy difícil porque tengo que aprender que una flecha nunca puede alcanzar 2 dianas a la vez. ¿Entiendes? O sea, él mismo dice, oye, claro, es que esto que has elegido tú para que trabajemos, Ana, pues es que es muy especial porque es algo como transversal en el cuerpo, implica muchas zonas del cuerpo, no solo el cerebro. Por un lado, en que los dos cerebros hagan una enchufada. ¿Entiendes? Claro, eso tiene que ver mucho. Por otro lado, que las tasas de oxígeno que hacen que las neuronas estén tan contentas y el corazón latiendo y tengo el corazón contento, lleno de alegría, pues claro, pues porque la respiración está, porque a lo mejor no te has pensado encima que el corazón, que es el órgano más caliente del cuerpo, como todos los motores, tiene un ventilador. No sabía. Y ese ventilador son los pulmones metiendo y sacando aire fresco todo el rato. Y si los pulmones no funcionan, el corazón se morirá de calorazo antes. O sea, el corazón es el que de lo que se muere uno si no pasa la ITV en verano. O sea, el corazón como calentorro, si encima en verano pues no tienes el botijo al lado. No sé si me explico. Y sales sin la visera y te metes debajo del sol más tiempo del tal y no las cremas, pues el corazón calentón. Del mismo modo que en invierno, el cual es el órgano más frío del cuerpo. Los riñones, porque está entrando el agua fría al revés para limpiarla. O sea, es como si tuvieras un calentador donde el agua, en vez de entrar caliente, entra pues fresca y sale más fresca. Entonces, y además los riñones están en la espalda sin protección de las costillas. Entonces, en invierno es donde se montan pues los cólicos y los dolores por ahí, mogollones. O sea, la medicina personalizada y preventiva pasa por saber qué órgano del cuerpo está pasando la ITV por la época del año. O sea, la época del año de los pulmones, pues el otoño, ¿me entiendes? La época del año de los riñones, pues el invierno, y la época del año de la mala leche y de la rabia, pues el hígado, la primavera. Entonces, las desintoxicaciones en general son más aconsejables en primavera, con la temperatura a favor para quitar todas las miasmas del invierno, que uno se ha movido menos, que ha estado ahí más en plan casero, antiguo y demasiado tiempo delante del sitio y la cosa, ¿no? Entonces, ya esa es interesante, la idea preventiva de las 4 estaciones. ¿Comprendes? ¿Por qué? ¿Qué ocurre esto? Que las 2 estaciones más deliciosas pues son primavera y verano. ¿Por qué? Porque es cuando la naturaleza grita y canta. O sea, el acto de la naturaleza es que el hielo se deshace y la montaña empieza a sonar y empieza a anunciar la primavera. A su vez, el ritmo de las estaciones pasa cada día. O sea, una de las cosas más divertidas que he ido ha sido pues en Pirineos, luego en más sitios, pues tú llegas a un sitio y dices, pero bueno, acabo de encontrar esta cascada que tiene aquí un laguito debajo, pues vamos a dormir aquí, venga, la tienda campaña antes de que se ponga el sol y te vas a dormir escuchando la cascada. Y entonces de repente te despiertas al día siguiente porque es el mes de julio en Pirineos y dices, bueno, pero yo creo que había una cascada en donde ayer pusimos esta tienda de campaña. Entonces abres el ojo, sales fuera y no hay cascada. ¿Por qué? Porque esa cascada era de hielo deshelado cuando el sol sale durante el día y funciona hasta medianoche. Pero ya como no sigue deshelando, pues el hielo no da agua para la cascada. No sé si me explico. Sí. Entonces quiero decir que curiosamente el grito y el canto son salutíferos
porque permiten que entre más oxígeno en un cuerpo sin oxígeno. O sea, todas las personas que están deprimidas, pues a veces nos asustamos porque están cabreadas, cuando en realidad el que empiecen a cabrearse, si no es para suicidarse, que es la versión peor. O sea, la agresividad es hacer daño. Si el daño te lo haces a ti misma, pues eso ya es que la depresión, pues es el colmo, rabia contra su propia persona. Entonces se ha demostrado que gritar es antidepresivo, igual que cantar quita el miedo. Quien canta su mal espanta. Lo que te estoy hablando es de un acto sencillo de creatividad, que es cambiar el registro respiratorio a través de una acción como gritar o cantar, sabiendo que cantar quita miedo y gritar quita rabia. La rabia y el gritar quitan tristeza. Son incompatibles, son incompatibles. No se puede estar en verano y en invierno a la vez, no está bien estar en otoño y primavera a la vez, están enfrente del otro. Ajá, ¿Entiendes? O sea, lo que trataba de decir es que las bases biológicas de la creatividad no son una magia que aprendes, pues haga esto y luego piensa lo otro y luego el producto te sale luego. Estamos hablando de qué disposición neuropsicológica, si quieres cerebral y actitudinal, facilita que la imaginación pues no sea pues la loca de la casa, como decía a veces de coña Santa Teresa, a propósito del pensamiento saltante, sino que uno sea capaz, decíamos, de focalizar. Claro, si tú estás focalizada porque estás gamificando, gamificando es como un juego, oye, pero esto es un juego, pero oye, qué divertido. Pero si yo creo que había venido aquí a unas clases de computación y me están diciendo pues cómo funciona, pues no sé, en este caso mi cerebro y lo importante que es la respiración para que yo llegue a soluciones, porque si me apuro, pues es que no le estoy metiendo el oxígeno, pero si hay alguien fuera gritándome, riéndome las gracias. Fíjate lo de reírme las gracias. Hemos aplaudido. El acto de aplaudir es un acto interhemisférico, porque estás haciendo algo simultáneo, mandando señales de una mano a otra y arriba las zonas del cerebro, de un cerebro a otro, que están trabajando sincronizadamente. ¿Entiendes? O sea, el baile creativo es ya con todo el cuerpo, pero que te quiero decir que hay una serie de gestos naturales que a la gente la ponen, le trasladan a una sensación de mayor oxigenación, vidilla, alegría, y que tiene que ver básicamente con oponerse al otoño-invierno. El hacerse la boca agua es una sensación perfecta de verano, en el sentido de que hay cosas, imagínate, allí en el Tíbet, pues una de que, pues imagínate el verano, pues fastidiado. Quiero decir, hombre, sí, pues unos pocos meses, julio, agosto, si te descuidas, pero vamos, te puedes ir a 20 bajo cero. Entonces la idea es que ellos tienen una cosa que me enseñó el doctor Ramón Carballo, que también ha estado por allí, y entonces es la meditación del néctar. Pero resulta que la meditación del néctar, que es ponerte tú pues en sensación de dulzura, de alegría, de plenitud, de contento, pues como que una de las maneras de obtenerla es ponerse cómoda en el lugar que te gusta, en la posición que te gusta y con respeto que te gusta, y de repente la punta de la lengua, presionar con ella los dientes superiores en la parte delantera, sobre la mandíbula, sobre la carne delantera de la mandíbula, encima de los dientes delanteros por dentro. La presión de la punta de la lengua ahí, ¿me entiendes? Con fuerza. Y viendo también incluso de hacer respiración profunda, lenta, cambiar, jugar con esa posición. Si uno quiere jugar ruidos con el cuerpo para buscar el mejor ruido. Pero digamos, la presión de la punta de la lengua sobre el paladar, parte anterior, encima de los dientes, pues resulta que estimula la parte de la lengua donde están todos los sensores del gusto y del azúcar. O sea, nadie chupa un queso. Chupamos las cosas dulces porque los sensores están ahí. El queso te lo llevas por detrás, a los lados, donde están los sensores de los sabores del queso. Y toda la complejidad que tienen esos sabores llenos de hongos y que te voy a contar. Sí, dime.
Una pregunta, entonces, esta meditación y esta postura de la lengua, que es detrás de los dientes superiores, imagino. Sí, Encima, sobre la encima, parte carnosa, en la sí. parte carnosa. ¿Puede ayudar a las personas que tienen que necesitan comer compulsivamente cosas dulces, pastelitos, bombones, o sea, mantener, por ejemplo, ahí la lengua? Ah, por supuesto, sí, 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 sí. Claro, porque eso produce automáticamente una salivación. ¿Eh? Entonces las personas, eso es, o sea, aumentas la salivación endógenamente, sin necesidad de que te venga algo de fuera, autorregulas, ¿eh? Autorregulas. Claro, la boca seca es que es una sensación que está muy asociada a momentos delicados. Imagínate, cualquier estado de tristeza, depresivo, heavy, suele acompañarse de boca seca. Estas son cosas que hemos experimentado, vamos, que hemos investigado normalmente. Una persona con depresión muchas veces tiene la boca seca porque hay poca salivación y entonces la misma comida rica que le ponía antes encantada de la vida, pues no le sabe a nada, con lo cual debo de estar malísima y seguro que encima debo tener el COVID en la oreja derecha porque no me sabe nada, nada, ¿no? Cualquier persona deprimida, muy mosqueada emocionalmente, puede anestesiar o saberle menos. Sobre todo basta para anestesiar el no tener saliva. Claro, la persona que tiene un rollo compulsivo, pues hay muchas maneras, así de provocación a la acción. Pues vamos, imagínate que no hay tíos de 2 metros como Cuadras jugando al baloncesto que estarían comiéndose, ¿me entiendes?, un brownie todo el día, pues eso que hacen los jugadores de baloncesto de aquella manera, pues chicle sin azúcar, con lo cual está salivando. ¿Entiendes? O sea, cada cual da lo creativo para donde le da. El LeBron James o los jugadores tal, pues si te fijas de repente es una manera, pero que la cosa no es que te apetezca tanto el azúcar, es que lo que quieres es sabidilla en la boca, vidilla, eso de que se te haga la boca agua, pero que eso mentalmente, yo ya te digo, los sitios donde flipa aún más, pues ha sido a veces pues en Himalayas, allí pues te ponías a cantar con el personal una noche de luna llena y se te iba el gorro, quiero decir, porque entrabas, aparte de que luego los cantos encima que estamos hablando, si hablas con alguien que sabe musicoterapia, pues te dice qué sonidos puedes usar para mover el estómago y la digestión, qué sonidos puedes usar para limpiar los pulmones y qué sonidos le van bien para que el corazón pues ande más contento y lleno de alegría. Y qué sonidos te pegan arriba para el cerebro. Por ejemplo, pues los sonidos graves o U te pegan más abajo. Los sonidos A, E, corazón, pulmón, baja garganta y los sonidos I sacuden más arriba. Entonces, como en las canciones están muy provistas de distintos sonidos, no digamos si además al ver una canción o un vídeo, pues te da el ataque de la risa, ¿me entiendes? O sea, ¿cuál es el de desde que se fue mi Pepe? ¿Te acuerdas de esa? Sí. Pues vamos, como empieces allí con las palmas, pero digo para entender incluso cuando hay un estado de gracia, ¿por qué aplaude la gente? Te estoy riendo la gracia, me estoy riendo la gracia a mí porque me estoy estimulando yo a mí con las palmas para adentro, mi cerebro está ahí neuroneando, encantado de la vida y encima estoy respirando bien con el canto, porque además como estoy vaciando los pulmones y quedándome tan a gusto, aunque sea para decir que se fue mi Pepe, mi huerto no tiene vida, o ¿me entiendes? Y todo se me ha muerto, ¿me entiendes? Y nada huele bien, ¿comprendes? Pero claro, al decirlo, estoy haciendo el primer momento que es respirar a fondo, respirar a gusto, mover el cuerpo, ¿me entiendes? O sea que la idea es, porque es que si no encima esa persona que se cree que tiene la compulsión no sé qué, encima se siente culpable, acabará consultando al médico un día si tiene diabetes y como se acaba de comer un donus, pues puede darle una diabetes tremenda y empezar la fiesta, ¿me entiendes? Mosqueada. O sea, quiero decir que el pillar un poco las emociones, jugar con ellas, es lo que tiene la creatividad. O sea, tomarse como retos. Interesantísimo lo que decías antes del ambidestrismo. O sea, estamos pensando que todas las personas geniales que hemos conocido, desde luego,
los genios y genias de eso del periodo Renacimiento eran ambidiestros. ¿Entiendes? Muchos de ellos, y otros hacían cositas de estas, de poder leer por detrás la escritura. Vamos a ver. La otra cosa, por tanto, el Arthur Koestler es sumamente curioso porque te explica que puedes pensar las cosas como que empezando por arriba o empezando por abajo. O sea, puedes empezar con una sensación o puedes empezar con un sentimiento. Pero la cosa es que generes un espacio de curiosidad, de interés, de alerta contraído. Puedes hacerlo una tú misma individualmente o puedes hacerlo pues tal. Hombre, sí que suele ser interesante dejarse un reloj a media hora o a 20 minutos para decir, oye, que si como me ha funcionado tan bien, se me han hecho las tantas, pero ahora son las tantas y casi no me acuerdo de lo bien que me lo he pasado. Entonces quiero decir que está bien a veces, porque si realmente se entran en estos estados, son lo que se llaman estados de trance. Entonces generalmente cada grupo tiene sus maneras de entrar en trance. Me gustaría pues ir quizá mencionando dos, como pues para ir viendo estas cosas. Entonces, en general, algunos de los estados de trance más naturales, pues efectivamente son música y canto, música y danza, y están en el entorno pues, de desarrollo personal y música, o lo que se enseña en las facultades, en los másteres de musicoterapia, que curiosamente, por ejemplo, en la Autónoma, en vez de estar en Bellas Artes o en Filosofía y Letras o en Humanidades, están en la Facultad de Medicina. Porque ya hemos visto que cuando un niño, una criatura que le acaban de hacer un trasplante del riñón, pues tiene música unos momentos al día, pues se cambian las tasas de oxígeno, el ritmo cardíaco, el ritmo del pulmón y la cara y los ojos. Entonces, pues por ejemplo, pues ahí en La Paz, pues yo he visto cómo, y además nos trajimos a el decano de la Facultad de Medicina, Premio Ginebra de Derechos Humanos en Psiquiatría, a que viera lo bien que lo hacíamos en tal, ¿no? Entonces nos lo llevamos allí, está allí el niño, imagínate, han debido pasar unos 12 años, me acuerdo del nombre del niño, David. Le habían hecho un trasplante renal y estaba en coma y estaban allí las máquinas, pues mira el ritmo cardíaco, mira el pulmón, el tío pues en su coma y en su pedo. Y entonces de repente pues llegan allí los de musicoterapia, pues debíamos de ser como 3 tampoco, y nosotros 2 allí de profesores a ver aquí que nos cuentan las de musicoterapia. Y de repente empezaron los 3, pues que llevaban allí, pues eso, empezó una a hacer unos gritos, no sé si de sirena, que decían David, y el otro se puso con el violín no sé qué, y la otra que sí la guitarra, y de repente le empezaron a cambiar los parámetros cuantitativos del ritmo respiratorio, del ritmo cardíaco, yéndose a más normales, y abrió los ojos allí con una cara de frescura y de otra historia, ¿me entiendes? Entonces, claro, pero en ese momento ocurrió aún lo más divertido y más fastidioso, para que te metiera el dedo en el ojo la persona que viene del tercer mundo. Y eso me pareció genial, genial. Entonces, a la vez que estaba encantado el otro, el profesor K, con el que estoy ahora aquí en Camboya, entonces me dice, cuando estábamos saliendo por la puerta, yo muy orgulloso porque le había enseñado al otro, ahí estos del sudeste asiático que no saben de musicoterapia, me pegó bueno, me paró gracioso, me dice, ¿y dónde está su madre? ¡Qué cabrón! ¿Entiendes? Aquí en los hospitales dormimos con la persona, una persona de la familia, duerme en el cuarto en el suelo. Se pone allí una esterilla y se pasa la noche al lado, normal. Incluso parte de la familia puede estar en el jardín, ¿me entiendes? En tiendas de campaña. Aquí la temperatura más baja son, no sé, pues no sé si el otro día, yo creo que hace 8 meses, que no, vamos, no recuerdo haber estado a 18 grados. ¿Comprendes? O sea, eso es una cosa que la gente pues estaría escondida. O sea, aquí se está 24, 26, 32. Y entonces dormir en el jardín del hospital pues forma parte de la película. ¿Entiendes? Porque incluso en algunos sitios los hospitales son tan de aquella manera
que se come lo que le compra la familia en el restaurante del hospital. Vamos, yo que he estado, digo, porque alguna cosa puede sonar un poco a coña, no digo, para que suene aún más a coña. O sea, yo recuerdo aquí haber tenido una hemorragia digestiva sangrante. Como estabas asegurado, pues estupendo, te meten en el mejor hotel. Y en el mejor hotel, por llamar, en la mejor clínica privada. Entonces, la mejor clínica privada, pues efectivamente se quedaba una persona de la familia del hotel donde yo estaba allí por la noche durmiendo en el suelo, en la clínica que pagaba el seguro, en la más cara de la ciudad. ¿Y cómo era la comida? Te traían el menú del hotel de al lado. O sea, no había ni cocina. Qué Porque si bueno, qué suerte, José María. entiendes, o sea, quiero decir que las cosas dependen mucho, por un lado decíamos, sí, está estupendo el cerebro, y el cerebro hasta que nos muramos, pues ahí está dispuesto a colaborar. Para que colabore hemos visto que este rollo de la gamificación, del tomarse las cosas con más juego, no necesariamente con que voy a hacerlo porque el tiempo se nos va y esta noche puedo morirme. Bueno, pues cualquiera, está al alcance de cualquier persona. Desde el punto de vista chamánico, pues a algunas personas pues le viene bien ese mantra, toma la muerte por consejera y tal, ¿no? Pero eso no ayuda mucho a aprender y a disfrutar necesariamente. Por eso estamos hablando del mantra creatividad. Mira a ver cómo enchufas las cosas unas con otras, las de alrededor, ¿me entiendes? Juega la vida un poco como si te creyeras que esa tarde eres Picasso o Picasa o lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que la creatividad tiene unas partes corporalizables, ¿eh? Pero que están muy relacionadas con lo que es el psicosomático, somato, el psico, ¿entiendes? No solo el somato. Entonces, la parte psicológica también está vinculada, decíamos, las emociones a la respiración. Ah, pues puedo tener una respiración más consciente. Luego también puedo saber más conscientemente en qué emoción estoy. O sea, realmente se me ha llevado la creatividad porque estoy dándole a esto que estoy ahora y anda, se pasa el tiempo de otra manera. Ah, pues entonces resulta bien, por eso he puesto que media hora para esto o una hora para esto. Pero como que la idea está de sentir las cosas por primera vez, jugar por primera vez con ese juguete. Entonces yo ahora estoy jugando con dos juguetes. Pues uno de los juguetes, pues es un juguete pues que lo descubrieron, pues eso, las chamanas de Nueva Zelanda. Y ese juguete, pues es que los tengo aquí en el balcón. Prefiero de momento no salir a por ellos, pero vamos, que es las bolas de Poi. En internet se escribe bolas de Poi, con B, con P-O-I, bolas de Poi. Las bolas de Poi son fantásticas y se pueden montar de una manera muy simple con un par de pelotas de tenis y unas medias de esas que tienen el típico agujero en el sitio peor, que no sabes si te las pones o te las pondrás, pero las tienes guardadas ahí debajo a la izquierda. Entonces con unas medias de esas se mete la pola en un pie hasta el fondo, en el otro pie hasta el fondo, se hace un nudo, y luego con el resto de lo que queda, pues se mide pues la distancia para que no le llegue la bola a más allá de la axila, por encima de la axila. Y con eso pues ya tienes unas bolas de Poi para moverlas como se mueven las cintas en gimnasia rítmica. Entonces hay multitud de vídeos en internet sobre bolas de Poi. Lo más, iba a decir, pijo, moderno, no sé, pues envidiable, pues se piden unas bolas de Poi, pues a donde las tengan, que puede ser pues donde sea o por internet, y entonces bolas de Poi con LED. Estas te las puedes construir tú misma, ¿no? Con bolas de tenis y dos medias o dos bolsas de plástico y la bolsa de tenis, ¿me entiendes? La cosa es que tú te puedes enganchar en los dedos, la parte de tal, y empezar los movimientos. Los movimientos en general son en pintar un cero delante de ti, pintar un cero en un lado tuyo y ahora ya con la otra mano, pintar el cero delante de ti con la otra mano y ahora pintar el cero a tu lado con la otra mano, con el otro brazo. Y luego ya pues hacer los dos ceros en el suelo con las dos manos. Si quieres en otro momento te mando vídeos. Así, por favor, porque podemos colocar para todos y para todas un vídeo
que tú nos recomiendes de bolas de poi. Sí, pero os recomendaré que no lo hagáis, porque son vídeos con fuego, o sea, lo que me estoy entrenando aquí gente yo y practicándolo, pues es jugar con fuego directamente, envolverse con bolas de fuego. Bueno, como Esto vas a regresar a España, daremos un curso entonces eso. de trabajo con bolas de fuego, pues queda convocado. Pero lo que te decía es que pidáis bolas de poi. Las bolas de poi son, en vez de pelotas de tenis, una cuerdita que te va a los 2 dedos para que enganches, y las bolas de tenis son con luz dentro. Okay. Vimos el otro día lo de la bombilla, ¿no?